Amén. Gloria a Dios. Como les dije hace un rato, es un privilegio para mí poder volver a estar reunido con cada uno de ustedes aquí en Granada Meta, compartiendo con mis amados hermanos la sana y preciosa palabra del Señor. El día de anoche tuvimos un foro bíblico muy hermoso, muy bonito. ¿Quién se acuerda cuál fue el tema de anoche? Aspectos fundamentales de la fe. Aspectos fundamentales de la fe. Y vimos algunos pocos, no los vimos todos, vimos algunos pocos en el tiempo en el que tuvimos en el foro bíblico. Y créanme que para mí y para la gran mayoría de nuestros amados hermanos fue un gozo, pero también fue muy confrontante ese mensaje. Las implicaciones que tiene nuestra fe en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Yo les voy a invitar, mis amados hermanos, que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios en esta mañana para iniciar este tema el día de hoy. 1 Corintios, capítulo 12, mis amados hermanos. Corintios 1, 1 Corintios 12, mis amados hermanos, 12. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer del verso 1 en adelante para entrar desde el día de hoy hasta cuando el Señor nos permita desarrollar un tema precioso, el cual hemos titulado la disciplina eclesiástica. 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 en adelante. Y vamos a empezar desde el día de hoy hasta cuando logremos terminar este tema. Un tema titulado la disciplina eclesiástica. Amén. Amén. Voy a leer a favor de todos, mis amados hermanos. Ustedes me van siguiendo en la lectura, ya que tenemos diferentes versiones. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevados como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede hablar a Jesús, llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Hay diversidad de operaciones, escuche bien esta palabra, operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiéndole a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere. Como Él quiere. Gloria sea al Señor. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Miembros. Escucha esta palabra, tiene muchos ¿qué? Miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o sean griegos, sean esclavos, o sean libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino que muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo?
Y si dijere la oreja, ay, es que porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, mis amados hermanos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen como los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros del cuerpo, ¿qué hacen? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego a los profetas, tercero a los maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, después a los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Son todos maestros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues, mis amados hermanos, los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún mucho más excelente. Vamos a dejar hasta ahí en este momento. Mis amados hermanos, la disciplina eclesiástica, el tema que nos corresponde a continuación. ¿Cuál es el tema? La disciplina eclesiástica. Quiero empezar preguntándole a mis amados hermanos, ¿qué entienden ustedes por disciplina? Pastor, no debo responder, hacer la mano no para responder porque ahí dice el último, procurar pues los dones mejores. Ya vamos a disertar sobre eso. No os preocupes, yo siempre leo primero el texto y luego empezamos a desarrollar. ¿Ok? Gloria a Dios. Empecemos por el principio. Sigan, bienvenidos. Vamos a tratar un tema llamado la disciplina eclesiástica. Y la pregunta que le hago a cada hermano y hermana es la siguiente. Quien quiera hablar, levante su mano y vamos a darle la oportunidad de hablar. ¿Qué entienden ustedes por disciplina? ¿Qué es la disciplina? Disciplina es el conjunto de normas que se establecen para el funcionamiento de algo. Ok. La disciplina es la misma, o sea, el orden que uno, en el que hace las cosas. El orden en el que hace uno las cosas. ¿Qué más es disciplina? Es la capacidad de realizar una tarea con diligencia y con esfuerzo, sin dejar de hacer Ok. ninguna de las partes. Es la perseverancia y constancia en hacer alguna actividad. La perseverancia y constancia en hacer una actividad. Bueno, ¿alguien más? Un comportamiento de orden. Un comportamiento de orden, dice. Bueno, pues mis amados hermanos, aquí parece que ya la tienen muy clara en ciertos aspectos. Cada vez que un pastor o un líder en ciertas iglesias habla de disciplina, lo primero que se le viene a la mente a muchos amados hermanos es regaño, es fuerte, castigo. ¿Sí me hago entender? El problema es que la disciplina no es eso.
Eso es tan solo una de las cosas que hacen parte de la disciplina, pero la disciplina real, la palabra disciplina, es un reglamento, es un orden, es un régimen que establece ciertas normas o ciertas conductas para nosotros movernos. Por ejemplo, mi hermano Pedro, que es militar, cuando se habla del ejército, hablan de una disciplina militar. Y la disciplina militar no habla de castigos, no, habla del orden que ellos como militares deben tener para hacer cada cosa, el orden de sus responsabilidades, el orden de sus autoridades, todo lo que ellos, como pertenecientes a ese cuerpo, en este caso las fuerzas militares, deben someterse, deben cumplir. La disciplina militar son los reglamentos, son los lineamientos, la conducta que debe cumplir y ejecutar y vivir cada miembro de esa institución. Cuando nosotros vamos, en el caso de los niños, ¿cierto? O de los que estudian, van a un colegio, a una universidad, los colegios y las universidades como instituciones educativas también tienen una disciplina, un reglamento, un lineamiento, que generalmente está consignado en un libro llamado Manuales de Convivencia. Y ahí le dice cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes, bueno, toda esta clase de cosas. Y en todos los ámbitos de nuestra vida social, cada institución, cada organización tiene una disciplina, tiene un reglamento, tiene una conducta a seguir. Nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia cristiana en el mundo, como la institución máxima que Dios ha puesto en la tierra, también tenemos unos reglamentos, también tenemos unos lineamientos escriturales, los cuales nos hablan acerca de cuál es nuestra disciplina, es decir, cuál debe ser nuestra conducta de fe, pero no solo nuestra conducta, sino cuáles son nuestros derechos, responsabilidades, deberes, valores y el orden inclusive de cómo hacer y la organización interna de la iglesia están consignados en la Biblia, en algo que la teología llama la disciplina eclesiástica. ¿Por qué disciplina eclesiástica? Porque la palabra eclesia es una palabra griega que significa la asamblea de miembros. Cuando usted dice yo soy miembro de una iglesia, usted está diciendo yo hago parte de la asamblea de miembros cristianos de un lugar específico. Eso es la iglesia, la eclesia en griego. Y cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, nos estamos refiriendo a todos los lineamientos y reglamentos que como cuerpo, escuchen bien, que como cuerpo, como una sola institución en Cristo, tenemos delante de Dios y que está consignada en su preciosa palabra. Por eso este tema se llama la disciplina eclesiástica. Y aunque parte de la disciplina eclesiástica habla de la corrección, habla muchas veces del castigo o de la reprensión del Señor, la disciplina eclesiástica va más allá. Habla de todas nuestras conductas de fe y sobre todo, escuchen bien, sobre todo para los que llevan apuntes. La disciplina eclesiástica nos habla de nuestras responsabilidades como cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Señor. La disciplina es el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona, y esto es señal de que somos hijos de Dios. Ok, pero lo que usted acaba de leer lo reduce solo a una persona. Nosotros estamos hablando de la eclesiástica. Para su pueblo. Para su pueblo, sí. Pero tenemos que... Para su pueblo o para una persona. Pero en este caso estamos hablando de la disciplina. Además ese concepto lo toma solamente como corrección. Como corrección, exacto, hermano. Y acabamos de decir que es un conjunto de ordenamientos. Es un conjunto de lineamientos y reglamentos. Lo que dice el hermano Luis es lo que yo estaba diciendo hace un momento, hermano Roy. Tristemente algunos solo quieren llevar o enfocar como corrección. La disciplina eclesiástica no habla solamente de corrección, eso es tan solo una parte. Es que eso es lo que le iba a decir. La parte principal de la disciplina son los lineamientos, los reglamentos. Ojo a esto. Cuando una persona dice, por ejemplo,
Es que los atletas, el apóstol Pablo habla de las disciplinas, en algunas de sus epístolas habla acerca del esfuerzo de los atletas y ellos, dice, se preparan, se esfuerzan, tienen una disciplina para llegar a ser grandes atletas o a llegar a ser muy hábiles o muy buenos en lo que hacen. Y la disciplina de ellos implica que deben someterse a unos regímenes, a unos reglamentos, a inclusive a muchos sacrificios y a negarse cosas para poder trabajar su cuerpo de tal manera que el cuerpo se vuelva hábil o apto para la disciplina o el ejercicio que va a practicar. Señor. Acá encontré un pasaje. ¿Sí? ¿En qué parte? Primera Timoteo 1:18. 1:18, ¿qué dice? Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con la profecía que se ha hecho acerca de ti para que recuerdes estas profecías y así pelees la buena batalla. Mantén la fe en Dios y hazle caso a la conciencia. Algunos han negado a hacerlo y han naufragado en la fe, como Himeneo y Alejandro. A ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar contra de Dios. En contra de Dios. Lo que pasa es que Y ahí dice que el mandato. Y es un la mandato. disciplina se puede tomar de dos maneras, digamos así. Disciplina, yo lo voy a disciplinar, yo lo voy a corregir. Y cuando no van a corregir es porque ha faltado alguna norma. Porque ha faltado alguna Por ejemplo, norma. en el caso de las casas, si las únicas corregidas porque falta una norma del cuerpo está como padre. O en el caso de la sociedad, si usted mata a alguien, pues lo tienen que disciplinar, o sea, lo tienen que juzgar, lo tienen que condenar porque faltó a una norma. Ahora, cuando hablamos de disciplina, de ser disciplinado, ya es diferente. Porque cuando digo, yo soy disciplinado en tal cosa, es que yo me levanto, hago un sacrificio, soy constante para que me vaya bien en determinada actuación. Entonces, es una palabra que se puede tomar. Que tiene las dos connotaciones. Pero cuando nosotros llevamos al estudio real de la palabra disciplina, infiere todos los lineamientos y el castigo o la corrección hace tan solo una parte de lo que es realmente toda la disciplina. Por ejemplo, ustedes van a Efesios en el capítulo 6 del versículo, en los primeros capítulos cuando hablan de el esposo, la esposa y habla de la crianza de los hijos. Cuando habla de la crianza de los hijos, dice, y ustedes padres no provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenlos en el amor y la disciplina del Señor. Y cuando dice críelos en la disciplina del Señor, no les está diciendo cójalos a fuerte. Les está diciendo, denle las normas que el Señor ha dejado en las Escrituras para que ellos aprendan a ser buenos hijos y buenas personas. Eso es. Ahora bien, mis amados hermanos, cada institución tiene sus reglamentos y cada institución tiene unos miembros que la componen. Cuando hablamos de la iglesia cristiana o de la congregación en la que en este momento estamos, mis amados hermanos, ¿quiénes son los miembros de esta congregación? La iglesia. Todos. Los que asistimos. Todos somos iglesia. Aquí tenemos que hacer una claridad tremenda. ¿Qué tan bueno sería que todo el cristianismo en el mundo entero fuéramos un solo cuerpo? Que en verdad fuéramos un verdadero cuerpo. Pero debido a las malas enseñanzas, debido a la apostasía, debido a las herejías y a las pretensiones personales de muchos quienes predican en congregaciones, esto se ha vuelto prácticamente imposible. Es prácticamente en estos tiempos imposible decir que todos los que en el mundo creen en Cristo son miembros o hacen parte de este cuerpo. Porque tristemente en los aspectos, hermano Javier, gracias, porque tristemente en los aspectos doctrinales hay muchas diferencias. Por eso, desde que en la Reforma, nuestros amados hermanos que fueron parte de la Reforma, Lutero, Calvino y otros grandes líderes de la iglesia en el pasado, al entender que no todos podían coincidir en las mismas cosas, establecieron, basados en las Escrituras, los principios doctrinales de la disciplina eclesiástica. Y la aplicaban, no se la aplicaban a todo el mundo, se la aplicaban a quienes hacían parte del cuerpo o la membresía de la congregación en la que ellos estaban. Porque ellos no podían ir a formar y a disciplinar a personas que ni siquiera conocían.
ojo a esto. Quiero darles una muy pequeña perlita. Usted no puede disciplinar a quien no conoce. Lo mismo que dice Proverbios Y a- 3:20. Perdón, no puedes disciplinar a quien no conoce y a quien no hace parte de tu cuerpo o contigo del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Sería como pretender educar al hijo ajeno. Educar el hijo ajeno, exacto. Y estos principios son doctrinales y son principios que las iglesias de sana doctrina desde la antigua hasta el día de hoy han tenido y han compartido con otros hermanos. Ahora nos presentamos 1 Corintios, capítulo 12, la cita que acabamos de leer, que nos trae o nos da luz sobre muchas cosas que debemos nosotros tener claras. Dice la escritura de la siguiente manera, mis amados hermanos. Permítame un segundo que me salí acá de la escritura. Gloria sea al Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, que dice de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de qué? Los dones espirituales. Nosotros ya hemos revisado en algunos temas que los dones espirituales, ¿qué son? Los regalos o los favores que Dios nos concede como cuerpo de Cristo para la edificación mutua, para que nosotros juntos crezcamos como un solo cuerpo en la sana palabra del Señor. Ahora bien, dice, no ignoren que el Señor provee y dota a su iglesia, a su cuerpo, de dones, de favores espirituales por medio de su Espíritu Santo para la edificación. Ustedes saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándose como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto les hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu. Ahora bien, muchos han dicho, no, yo tengo el Espíritu de Dios porque yo le digo Señor a Jesús, porque yo reconozco que Jesús es el Señor. Nosotros no podemos llegar a una conclusión tan simple y tan vana en este sentido. Cuando dicen nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, se refiere no solo a la confesión que uno haga con su boca, sino a la práctica que en su vida diaria demuestre que usted en verdad, en toda su manera de vivir, reconoce a Cristo como el Señor de su vida. Usted va y en diferentes religiones, los católicos y otros, dicen que Jesús es el Señor. Pero en su diario vivir, en su práctica diaria, como personas espirituales, no confiesan a Cristo como el Señor. Porque Cristo dice, amen a sus enemigos. Y muchos de los que dicen, yo creo a que Jesús es mi Señor, no aman a sus enemigos. Porque la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Pero muchos que con su boca están profesando que Jesús es el Señor, no procuran la santidad y no viven apartados del pecado. Con su boca pueden confesar ciertas cosas, pero con su vida diaria lo niegan. Así que cuando dice el apóstol Pablo en esta cita, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que cualquier persona que diga yo creo que Jesús es el Señor, lo está diciendo por el Espíritu Santo. Esto tiene una implicación completa. Recuerden que Pablo nunca hablaba de cosas sueltas. La iglesia claramente entendía que cuando Pablo les decía que Jesús es el Señor, les estaba diciendo, si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor, pero lo hace una realidad en su vida, lo hace porque verdaderamente el Espíritu de Dios está en él. Así de sencillo. Ahora, muchas veces yo he preguntado en las iglesias, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Y la gran mayoría de la congregación dice, amén, gloria a Dios. Pero de decirlo, a vivirlo, a creerlo realmente en el corazón, como dice nuestro adagio popular, ¿no? Del dicho al trecho, del dicho al hecho, perdón, hay mucho trecho. Gracias, mi amada hermana, por corregirme. Y es así. Una cosa es decirlo
Pero llegar a que eso sea una realidad en nuestras vidas es otro asunto. Y a eso se refería el apóstol Pablo. Nadie puede decir que Jesús es su Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según San Juan capítulo 16, es el que nos convence de juicio, de justicia, de verdad, de pecado, y el que nos conduce a toda justicia y verdad. Pero si Él no mora realmente en nosotros no podemos someternos por voluntad propia a la palabra del Señor, ni reconocer su poder. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de favores, de obsequios espirituales que Dios nos da. Aquí hace una lista de 9 dones espirituales que ahorita vamos a revisar. Hay diferentes dones, pero quien suministra esos dones en el corazón de cada creyente o miembro del cuerpo de Cristo es ¿qué? Es el mismo, es el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿qué? El mismo. Y hay diversidad, y aquí por eso les decía hace rato, pónganle cuidado, hay diversidad de operaciones. ¿Qué son operaciones? ¿Qué podemos entender por operaciones? En el contexto bíblico. Dígalo, hermano. Funciones. ¿Qué otra palabra podríamos buscar para operaciones? Operaciones. Ejecución. Procesos. Procesos. Ejecución. No. Sí, claro. Ejecución. ¿Cómo ejecuta? Sí, claro. Procesos. Ojo a esto. La Biblia nos habla de dones, la Biblia nos habla de ministerios, la Biblia nos habla de mandamientos, de reglamentos, pero también el apóstol Pablo reconoce con esa frase operaciones, que hay muchas maneras en las que, o formas en las que Dios se mueve en medio de su iglesia y les bendice y les ayuda. Casualmente, ayer teníamos el testimonio, ¿cierto? Teníamos el testimonio de una hermana que tuvo ahí un proceso difícil y que reconoció que si no hubiera sido por la obra de Dios, hoy no estaría aquí con nosotros. Yo cuando empecé mi camino como cristiano, mis amados hermanos, tenía un tumor en la cabeza, escúchense bien, un tumor en la cabeza y era inoperable. Y yo me estaba quedando ciego. A la edad de 15 años, yo ya usaba unas gafas que le dicen los de rabito de botella, esas gafas con unos lentes súper gruesísimos, y ni así veía. Sufría de unas migrañas impresionantes. Y mi padre y mi madre, que en esa época tenían una buena solvencia económica, me llevaron a las mejores clínicas allá en Bogotá. Bueno, hicieron todo lo que pudieron, pero los médicos de esas clínicas le dijeron a mi papá y a mi mamá, después de haberme hecho examen y todo, y dijo, es inoperable. No podemos operarlo porque lo más probable es que en la operación él se pueda morir. Su hijo, por bien que le vaya, a los 18 años queda ciego de por vida. 18 o 20 años. Y yo comencé a caminar con Dios a la edad de 13, 14 años aproximadamente. Mis amados hermanos. Nunca nadie vino a decir, oramos para que haya un milagro de sanidad. Nunca nadie vino a decir, no, mire, es esto. Yo empecé a creer en Dios. A creer en Dios. A confiar en su providencia. En mi humanidad y en mi entendimiento muy poco que tenía en ese momento de la Biblia, le pedí al Señor que me sanara. Y con el pasar de los años, Dios hizo un milagro tan tremendo que llegué a dejar de usar gafas durante mucho tiempo. Los hermanos que me conocen saben que yo estoy usando gafas apenas hace como 3 años. Cuando ya por mi trabajo, que es la soldadura y lo demandante que es y la edad también, sí. Y por culpa del montón de los años que uno tiene encima, pues ya se hace necesario usarlas para poder leer un poco mejor y comprender bien. Pero el asunto fue que en ese proceso, en el transcurso de esa noticia que dieron a mi papá y a mi mamá, en el transcurso de unos 3 años, el Señor me sanó completamente.
a tal punto que el tumor desapareció. Los médicos no lo podían creer. Le decían a mi mamá y mi papá, ¿dónde? ¿Dónde lo sanaron? ¿Qué le hicieron? Y mi papá y mamá decían, no, pues mírele que no tiene cosida la cabeza, nada. Me hicieron varias veces los mismos exámenes para verificar que verdaderamente ya no tuviera nada. Y gloria sea al Señor que Dios hizo un milagro. Por ahí hay una canción que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. También la Escritura dice que el Señor muchas veces se mueve y obra de maneras misteriosas. Y el apóstol Pablo aquí dice que así como hay dones, que hay como ministerios, también el Espíritu Santo hace operaciones, hace procesos, hace cosas que están fuera del orden natural. Y a eso es lo que le llamamos, lo que muchas iglesias le llaman el poder sobrenatural de Dios. Cuando Dios interviene y hace cosas que están fuera del orden natural, pero que son para el beneficio y la edificación de la iglesia. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, no lo hace con el propósito de que usted crea entonces que todo le va a salir bien. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, lo hace con el único propósito de que tú por medio de eso reconozcas su providencia, su bondad y te afirmes más en Él. Pero a muchos no les pasa esto. Ahí está los 10 leprosos. Dios fue y sanó a los 10 Cristo fue y sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron a darle las gracias al Señor? Uno solo. El resto recibió su milagro. Se fue. Por eso el apóstol Pablo habla de las operaciones, de los procesos. Dios se mueve de muchas formas en medio de la iglesia. Y aunque nosotros como cristianos procuramos mantener un orden, un régimen, o por decir un orden claro de cómo deben ser las cosas en la iglesia, también debemos entender que el Espíritu de Dios se mueve de muchas maneras que están fuera del alcance de nuestra comprensión. Y eso tenemos que tenerlo claro. Para no caer en vacíos ni empezar a juzgar ciertas cosas que realmente pueden ser procesos de Dios como cosas naturales o terrenales. Ahora bien, versículo número 7. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según que el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otros el Espíritu, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular y como Él quiere. Algo que debemos tener claro de los dones espirituales. Y no voy a hacer mucho énfasis en los dones porque nosotros estamos hablando de un tema que es la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Pero habla de 9 dones que Dios nos concede por medio de su Espíritu al cuerpo de Cristo, pero no dice que todos tenemos los mismos dones. Unos tienen unos dones, otros tienen otros dones. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y que Dios reparte los dones espirituales a cada uno como Él quiere. No es ni siquiera como nosotros lo queramos, es como Él quiere. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros como hijos de Dios no podemos forzar a que los hermanos y las hermanas de la congregación lleguen a hacer cosas para las cuales por el Espíritu Santo de Dios no han sido facultados. Ojo a esto. Yo como le digo a alguien, tenga discernimiento de espíritus, si el Señor no le ha permitido entender eso o tiene esa facultad dada por Dios para hacerlo. ¿Sí me hago entender? Mano Javier. Van 2 strikes. Ahorita, después de la Perdón, una pregunta. Claro, ¿Es ese discernimiento de espíritus? O sea, hay personas que tienen varios espíritus. No. Discernimiento de espíritus. Ojo a esto, le voy a dar una pequeña aclaración. Usted está viendo todo el tema de aclarando verdades bíblicas. Y aclarando verdades bíblicas en sus 2 primeros
charlas, hablamos de 1 Juan capítulo 4, donde habla de que nosotros debemos discernir los espíritus porque no todos los espíritus de Dios son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando la Biblia habla de discernimiento de espíritu, nada tiene que ver con demonios. Esa capacidad de discernir espíritus no tiene nada que ver con demonios. Nada. Tiene que ver con la facultad que Dios nos da como hijos de suyos de poder saber espiritualmente e entender espiritualmente si algo o alguien, sobre todo personas, son realmente hijos de Dios o son falsos profetas o son falsos maestros o son personas que vienen a engañar a la iglesia. Y sorprendentemente, muchos no tienen este don. Se pueden parar al lado de un falso profeta y nunca lo van a reconocer porque no le ha sido esa capacidad dada por el Señor. En medio de la iglesia hay muchos hermanos y hermanas a los cuales Dios ha facultado con estos dones, con este don en especial, para que ellos puedan decir, oiga, esto no es de Dios, ese tipo, esa señora, ese señor, no para nada es de Dios. Y ellos son la voz de alerta en medio de la iglesia. En muchas congregaciones a estos hermanos le dicen, ustedes son los radares espirituales de la iglesia. Son los que están ahí sondeando. Enemigo a la derecha, ¿cierto? Enemigo a la izquierda, enemigo al frente. Señor. Pero en la congregación debe haber una persona. En todas las congregaciones, ojo a esto, no es que en una congregación debe haber. En cada congregación, no solo una, deben haber muchos hermanos que tengan el don de discernimiento de espíritus. Porque es que la congregación se compone de muchos miembros. ¿Cierto? Ahora, entonces, cada miembro tiene dones especiales. Ahora, usted no piense que es que Dios solamente le da un don a cada uno. No. Dice que Él reparte como quiere y de la manera que quiere. Pueden haber hermanos que quizás, no sé, no me atrevo a decirlo directamente porque pues la palabra de Dios no me lo está asegurando, pero quizás puedan tener todos los dones. Como hay hermanos que solo tienen 2 o 3 dones. O los tienen en proporción, exacto. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Que según el don que Dios nos haya permitido tener, con ese don edifiquemos la iglesia. No es que usted de pronto le dio al Señor el don de discernimiento del Espíritu y usted dijo, esa gente no, pero usted se queda callado, ¿cierto? Se queda callado, no dice nada. Y después pasó el problema, ¿sabes? Se demostró que el hombre no era de Dios y se para el hermano que tenía el discernimiento del Espíritu y dijo, yo ya lo sabía, pero yo no dije nada. Ese no es el propósito de los dones. El propósito de los dones no es ni siquiera que usted sea más que los hermanos. El propósito de un don que Dios le conceda a usted es que usted lo use para la edificación de la iglesia, lo ponga al servicio de la iglesia, para que todos sean edificados como un cuerpo. Y por eso el apóstol Pablo dice, a unos les dio X don, a otros otro don, pero mire lo que termina diciendo. Versículo 11, pero el que hace estas cosas, uno es, y el mismo Espíritu, repartiéndole a cada uno en particular como Él quiere. Así que mis amados hermanos, en este orden de ideas, no todos hablarán en lenguas, no todos van a discernir espíritus, no todos van a tener profecía, no todos van a orar y que la gente se sane porque no a todos les es concedido ese don. No todos tendrán el mismo nivel de conocimiento. No todos tendrán la misma sabiduría para actuar y aplicar la palabra del Señor. Pero a cada uno, como les he dado, use ese don de la manera más correcta y apropiada en medio de la iglesia. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo empieza hablando de los dones espirituales, pero miren lo tremendo. Del versículo 13 en adelante, del 12 en adelante, empieza a desarrollar un tema que tiene mucha más documentación, al cual le dedica mucho más tiempo en el pasaje y sobre el cual muchos hermanos no trabajan y no le dan la importancia debida. ¿Por qué eran necesarios los dones? ¿Por qué es necesario que Dios se mueva de esta manera en la iglesia? Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y empieza a usar una palabra, miembros. Miembros. Que después, cuando se lleva en un contexto generalizado, habla de una membresía en una iglesia. Y muchos de nosotros aquí presentes sabemos que cuando esa frase, esa palabra, miembros o membresía, se usa de la manera equivocada o se enseña de la manera equivocada, lo que lleva es a la esclavitud de muchos, no a Cristo, sino a la esclavitud y al yugo de hombres que se imponen sobre otros. Ahora, muchos dicen, yo no creo en la membresía de una iglesia, porque por medio de esa membresía a mí me humillaron, me pasaron por encima, me obligaron, me dijeron que era así, que si no, bueno. El problema no está en la palabra membresía ni en la palabra miembros. Porque la membresía cristiana o la membresía congregacional es algo que está bíblicamente autorizado y certificado y hace parte de la coinonía espiritual. Yo no puedo, por el simple hecho de que por medio de un mal uso de la membresía en otras iglesias hayan abusado o herido mi fe, yo no puedo entonces por ese hecho negar o desvirtuar o desmeritar o oponerme a lo que se llama la membresía eclesiástica. Y ustedes están diciendo, ¿y por qué habla de membresía? Porque si usted no reconoce que es miembro de un cuerpo, ¿cómo vamos a poder hablarles de una disciplina eclesiástica? Si la disciplina eclesiástica se aplica sobre quienes son miembros de un cuerpo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí nos consideramos que somos miembros del cuerpo de Cristo primeramente? Amén. Yo me considero miembro del cuerpo de Cristo. Ahora le hago una pregunta un poco más directa. ¿Y cuántos se consideran que son miembros de esta congregación? Ah, no, pero es que no podemos encerrarlo solo en una congregación. No, pero yo ya les dije a ustedes, y esto no me lo inventé yo, también lo dicen todos los hermanos. Es imposible que todas las iglesias trabajen como un solo cuerpo, porque hay diferencias de muchos aspectos, doctrinales. A veces no son ni siquiera doctrinales, sino humanas. ¿Sí? Es el problema. Entonces, cuando se llega al problema, yo debo reconocer, ojo a esto, cuando se llega a ese problema tan sustancial, yo debo reconocer entonces que si no puede haber, porque es que nunca la ha habido, ni siquiera en la primera iglesia había una unidad completa. Hermanos, ni siquiera en la primera iglesia había una unidad completa. Porque inclusive Pablo tuvo que disertar ahí en Corintios, pero venga hermanos, ¿qué les pasa? Es que ustedes, unos dicen, yo soy de Pablo, otros de Apolo, no, todos somos de Cristo. Pero ni aún así, conteniendo a los apóstoles, que fueron los primeros en ejercer las doctrinas cristianas, ni aún así la primera iglesia logró llegar a una unidad. Ah, no, pastor, a mí me la dice la Biblia que aquí todos los hermanos tenían todas las cosas en común, pero no eran todos los hermanos que creían en Cristo en el mundo, eran los hermanos que asistían a la iglesia de Pedro y Juan, a la congregación en Jerusalén. Ellos eran los que tenían todas las cosas en común y es un modelo para que cada congregación trate de hacer lo mismo. Pero Pablo fundó muchas iglesias. Otros apóstoles salieron de Jerusalén y fundaron otras iglesias en otros lugares, en otros países, en otras ciudades. Y aunque predicaban al mismo Cristo, al mismo Señor, y aunque procuraban ir a las mismas escrituras y a los mismos principios doctrinales, ya cada uno era miembro del cuerpo de Cristo, pero desde su congregación. Y al tener un líder, al tener un pastor en esa iglesia, se sometían a una membresía y se sometían a una disciplina eclesiástica, siempre y cuando esa disciplina fuera ¿qué? Bíblica. El problema es que muchos se someten a disciplinas que no son bíblicas. Se someten a los hombres. Se someten no a la Biblia, sino a la visión personal del Señor. Es que Dios me dio la visión de los 12. No, hermana Diana, los 12.
Oiga, y es que cuando se ha visto en la Biblia que Dios le dé visiones diferentes a los pastores. Hay una sola visión. Hay una sola ordenanza. Hay una misión. Ni siquiera es visión, hermano. Exacto. Ahí es una misión que todos como cuerpo de Cristo tenemos. Todos. Independientemente de la congregación donde esté. Todos como hijos de Dios tenemos una misión. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. ¿Esa es nuestra misión? Esa es nuestra misión como cristianos, El que no va por todo el como mundo hijos de porque no Dios. puede salir. Señor, Y el que no va por todo el mundo porque no puede salir. pues el que no va por todo el mundo, pero tiene a su... Y eso es otro, hermano Robert, ojo a esto. Algunos se han tomado tan a pecho ese texto que dicen, no, es que Dios me llamó para ir a las naciones y quieren ir a hablarle por allá, no sé, supongamos, a los árabes, a los chinos, a los alemanes, pero no han sido capaces de hablarle a su vecino, a su vecina, al de la tienda, ni a su propia familia han sido Por capaces. eso el Señor dice que el que no tiene orden en su casa, ¿cómo va a Exacto, E inclusive, pastor, ni a sí mismo. ni a sí mismo. El que ni siquiera se ha hablado a sí mismo y ya ha hecho una reflexión, pero ya quiere irse a ganar a medio mundo para el Señor. Pastor, Señor, haciendo como una especie de resumen, podemos decir entonces que aunque en la congregación no somos muchos miembros, todos los miembros deben reflejar el don del Espíritu, porque solamente a través del Espíritu podemos llamar a Jesús nuestro Señor. exacto. Y el don del Espíritu se refleja a través de la misma de cada cristiano. De la vida personal de cada cristiano, en su forma de ser, ¿cierto? Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad y templanza. Señor, ¿Qué pasa en la que dice? Es que cuando se estaba hablando de las iglesias, yo tenía una duda de cuál fue la primera iglesia que he hecho. ¿Cuál fue la primera iglesia? la primera iglesia, En el mundo entero. la primera congregación, porque la iglesia es una sola en todo el mundo. ¿Cuál es? Somos nosotros mismos. Ojo a esto, pongan cuidado, mis niños. La primera congregación está en Hechos capítulo 1, donde nos muestran el aposento alto. Habían más de 120 personas congregadas, orando, clamando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Entre ellos estaban ¿quiénes? Los apóstoles. Ustedes revisen allá Hechos capítulo 1, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar que estaban los apóstoles, María, la madre de Jesús, y otros creyentes. Dicen que había más de 120 personas. Y en ese momento, en ese lugar, en el aposento alto, ¿cierto? En el primer día de la fiesta del Pentecostés, que casualmente era un domingo, cuando ustedes vayan a hacer el estudio de las fiestas de Pentecostés, esa fiesta empezaba el día después de la Pascua y la Pascua finalizaba con el día de reposo, que era el sábado. Entonces, el primer día de la fiesta de Pentecostés era un domingo. Y estaban todos los creyentes en un aposento alto, congregados un domingo, el primer día de la semana según el calendario hebreo, y ese día descendió sobre ellos el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Cristo y consolidando la primera congregación en el mundo. Ahora, mis amados hermanos, como no todos podemos asistir al mismo lugar, ¿cierto? Por eso se formó mucho el aspecto de las congregaciones. Y por eso cada congregación en particular procura tener unos lineamientos, unos reglamentos, una conducta. ¿Qué es un carácter eclesial? Perdón un segundo antes de que se me vaya esta idea, hermano. ¿Qué es entonces lo que cada hermano y hermana, miembros de una congregación, los que son miembros, porque los que no son miembros, pues ¿qué les vamos a exigir? ¿Sí? Al que no sabe si eso no es, pues no le vamos a exigir. Pero al que es miembro de una iglesia, ¿qué es lo que debe revisar de esa congregación? Si los lineamientos doctrinales que se están estableciendo allí son bíblicos o no son bíblicos. Si el orden que me están enseñando allí son bíblicos o no es bíblico. Si esa congregación en conjunto, con sus enseñanzas, con su forma de ser y con la unidad o la coinonía entre sus hermanos, lo que están haciendo está dentro del orden bíblico o no. Ahora les quiero hacer una claridad.
quien esté buscando una iglesia perfecta o un pastor perfecto, nunca lo va a encontrar. Y quien quiera iniciar esa cruzada por encontrar un lugar perfecto o un pastor perfecto, perdón hermano, lo único que va a pasar es que lo más probable es que va a terminar fuera de la iglesia y no se va a congregar en ningún sitio, porque si se va buscando la perfección de hombres o congregaciones, nunca las va a encontrar. Señora. Ya que se está hablando del pastor indicado, entonces ustedes dan el indicado para nosotros. Eso lo tiene que juzgar la iglesia. Y es una pregunta buena. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta que hace, y para los que están viendo el video, esa pregunta la está haciendo es una niña. ¿Sí? Ella dice, ya que usted habla de que hay que mirar si es el pastor indicado, si es el correcto, ella dice, entonces usted es el pastor indicado para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. 29. Dice, asimismo, los profetas. Aquí la palabra profeta traduce al que lleva o porta el mensaje de Dios o transmite el mensaje de Dios a la iglesia. En este caso, los pastores, los líderes, los directores o los obispos de la iglesia, ¿cierto? O los ancianos de la iglesia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. En las reuniones cristianas antiguas se tenía la costumbre de que no era una sola predicación, sino que varias personas traían varias predicaciones. Entonces Pablo, para darle un orden de tiempo y de respeto al servicio, dice asimismo los que vayan a predicar, hablen 2 o 3, pero no dice que todos al tiempo, sino que hablen 2 o 3 por turnos. ¿Y cuál es el deber de la congregación? Juzgar. Ahí dice, y los demás juzguen. Juzguen. Anoche hablaba con doña Betty sobre algunas cositas ahí afuera y yo le decía a ella, el problema de la iglesia y de los miembros de una iglesia es que no juzgan al pastor, no juzgan el carácter del obrero de Dios. Ay, es que él es tan bueno. Sí, Dios no te está pidiendo que tú juzgues si él es bueno o malo. Pero si no da motivo. Ojo a esto, no, es que no es así. No es eso. No, Juzgar. porque como dice el pastor, te puede tener toda la mejor intención del mundo. Pero si no está preparado y no tiene el espíritu, o sea, yo conozco, hermano Luis, ojo a esto, usted está diciendo una gran verdad. Yo personalmente conozco pastores que tienen todas las buenas intenciones y las mejores intenciones y hasta inclusive tienen un amor y una dedicación impresionante por servir a la iglesia, pero no son aptos, no son capacitados y con todas sus buenas intenciones están enseñando mal la palabra y lo que está causando eso es que están conduciendo al error a muchas personas. El evangelio, y lo dijimos en los foros y en los discipulados, no se puede basar, y el ministerio, en buenas intenciones. Tiene que basarse en un conocimiento, en una sabiduría y en una práctica diaria impresionante. Y que esté alineada a la palabra. Que sea cristocéntrico. Por eso es que 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice, cuando alguien se pare y predique, la iglesia no tiene que estarle diciendo a todo amén. Tienes que juzgar y revisar si lo que el predicador está enseñando es correcto o no según las escrituras. Si usted sabe y entiende por la escritura que es correcto, diga amén confiadamente. Pero si no, no lo acepte. Y solo de esa manera, hermana, revisando la escritura, conociendo la escritura, es que los hermanos pueden saber si el pastor de la iglesia es el indicado o no para dirigir la congregación. ¿Sabe qué le genera? Ahí genera un problema. En que si usted quiere saber si yo soy el indicado para dirigir la iglesia, usted tiene que prepararse en la escritura y conocer la escritura. Porque si tú no conoces la Biblia, no vas a poder saber si lo que yo estoy enseñando es correcto o no. Amén. Seguimos. Señora,
bien hablando de eso, hay personas que a los pastores los aman y los quieren mucho, ¿sabes? Hacen por toda la persona. Pero los quieren nomás porque cobran por orar. Porque les quitan la plata. Los aman porque les están sacando les están esculcando el bolsillo. No se oran. Exacto. Ojo a esto. Mira lo que dice Lina, ¿cierto? Lina, ¿cierto? Lina, lo que dice la hermana Lina. Hay pastores que la gente los ama y se llega al punto de idolatrarlos. Y la terrible realidad es que los aman y los idolatran porque ellos les están sacando el dinero de sus bolsillos. La hermana Diana comenzó esta mañana con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hablando de la honra, el cariño que debe tener la congregación hacia quienes lo presiden la congregación. ¿Quién preside la congregación? El pastor. Y un cuerpo de ancianos, cuando hay un cuerpo de ancianos. Aquí estamos tratando, como somos una iglesia en formación, pues pronto habrá un cuerpo de ancianos, según el Señor lo permite, que también junto con nosotros puedan dirigir la congregación. Dice que a los que dirigen la congregación debemos tenerlo en alta ¿qué? Estima y amor, revisando que muchos de los siervos del Señor se niegan a sí mismos a muchas cosas por amor a la iglesia. Sí, exacto, hermano Robert. En vez de estar por allá descansando, pudiendo estar... Exacto. Señor, Se niegan a sí mismos. muchos pastores de sana, o sea, el verdadero pastor se niega, escúchenme bien, se niega a muchas cosas personales, sí, placenteras, aún niega y sacrifica tiempo con su familia para poder servirle a la iglesia de la mejor manera. Mientras que los hombres, la gran mayoría de pastores, no quieren mover ni un dedo por la iglesia, no quieren sacrificar nada. Pastor, necesito ya su ayuda. Hermana, son las 2 de la mañana. Mañana agende una cita ya con la secretaria y miramos cuándo la podemos atender. No, y que tienen que llegar allá. O sea, hacen una congregación, pero el pastor el que dice vengan acá. Vengan acá, exacto. Acá yo los voy a trasquilar, yo no voy a ir a donde ustedes. Exacto. Ayer hablábamos con el hermano Robert y la hermana Diana sobre algo que particularmente en nosotros pasa. La iglesia, toda la iglesia tiene el número de celular mío. Y ustedes, de pronto ustedes no sepan, pero a mí hay muchos hermanos que por cuestión de que trabajan en el día, me llaman es de noche. Y yo duro atendiendo a un hermano, a otra hermana, a veces durante largas horas atendiendo sus necesidades. Y algunos de ustedes han sido conscientes de eso porque me han llamado, yo los he llamado, ¿cierto? Y a veces me dan las 2, 3 de la mañana atendiendo personas, ¿cierto? Y yo he escuchado a muchos pastores, yo he escuchado a muchos hermanos que se enteran de eso y me dicen, ay hermano, no, pero usted debe sacar tiempo para usted, ay, pero usted debe pensar en usted. Yo le digo, perdón, a la gente se le olvida que yo soy el pastor de la iglesia. Y el pastor, dice la Biblia, debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Y debe servir a la iglesia a tiempo y fuera de tiempo, con todo amor, con toda paciencia y con toda diligencia. Por eso, mis amados hermanos, quien no entienda que el pastorado es algo que no pretende la vanagloria, sino al contrario, una vida de sacrificios y de negaciones propias para el servicio de los demás, está mirando en la dirección equivocada. Señor. Pero uno muchas veces se puede confundir ahí porque si usted mira lo que le dijo Yetro a Moisés. ¿Sí? Moisés se dedicó de tiempo completo y lo tuvo que exhortar el suegro porque había abandonado esposa e hijos, ni siquiera tiempo para él. Exacto. Pero ojo a esto, hermano. Pero es que tampoco se ha revisado el otro punto. La exhortación iba más porque no le daba él solo para toda la congregación. La exhortación era porque él se encerró en él solo a esto. Ojo a esto. Y él le dijo, usted tiene un equipo ahí que le puede servir y que le va a ayudar para que distribuirse las tareas. Ahora bien, por la autosuficiencia. Perdón, hermano. Ahora bien, llevemos ese pasaje de Moisés y Jetro
al contexto real, no de las otras iglesias, porque yo no ministro en otras iglesias. Yo ministro en una congregación que llamamos Adoración Viva. Yo tengo una carga. Y no piensen ni por un solo instante que quiero hacer esto solo, porque nunca lo he dicho. Siempre a través de los foros, de los estudios, de las predicaciones, de las charlas personales que tengo con los hermanos, les he dicho la importancia de que se formen para que juntos sirvamos al Señor. El problema es que ¿con quiénes debo contar yo? Con los que se identifican como miembros de esta congregación. Con los que se identifican con los lineamientos doctrinales que la Escritura está dando. Y cualquiera de ustedes se puede ir para otra iglesia y le van a decir exactamente lo mismo. Sea de sana doctrina o no, el principio es bíblico. Que los que son de sana doctrina procuran hacerlo correctamente. Los que no son de sana doctrina procuran usar esto como un medio para explotar y humillar más a los hermanos. Ahora, nosotros somos una iglesia en formación, hablando de nosotros, y en este momento esos líderes, esos ancianos están en un proceso de formación. Y va a llegar el día en que, si Dios lo permite, ya muchos de mis amados hermanos se formen, tengan un criterio, tengan reconocido sobre todo este tema que es la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Y a los cuales yo les pueda decir correctamente y confiadamente, no como lo decíamos ayer, predique el domingo, no. Sirva en la iglesia. Es muy diferente, por ejemplo, el hermano que hoy quedó encargado allá en Bogotá de predicar. Él solo tiene una función, predicar hoy. Él no va a dirigir la iglesia ni nada de eso. Va a predicar, nos está colaborando con eso. Y lo hace de una manera honesta, procurando dar una enseñanza clara. Pero a quienes yo como pastor le diga, ayúdeme en el ministerio para que usted sea ministro de esta congregación, tienen que ser personas, primero, reconocidas por la iglesia. Segundo, llenas del Espíritu Santo. Terceras, llenos de un gran conocimiento de las Escrituras. Y como lo vamos a ver a través de todos estos temas de la disciplina eclesiástica, tienen que ser verdad, demostrar con su vida, con sus hechos, el compromiso, y tienen que demostrar que en verdad están ejerciendo la disciplina eclesiástica. Yo no le puedo pretender poner a alguien en la iglesia a que me ayude en el ministerio cuando esa persona ni siquiera quiere comprometerse con la disciplina del Señor. No la mía, sino la del Señor. Entonces, estamos en ese proceso y tenemos que trabajar. ¿Y cuál es el problema? Que cada iglesia y cada pastor está en la obligación, y eso lo vamos a ver más adelante porque hoy vamos a hablar de todo ese tema con unas pausas, ¿cierto? Vamos a ver por la Escritura que es necesario que cada pastor en la congregación donde está forme a sus fieles, forme a las personas que el Señor ha puesto en sus manos de la mejor manera y les enseñe conductas. ¿De dónde deben salir los ministros de la iglesia? Los futuros ministros, ¿de dónde deben salir? De la misma iglesia. Escúchenme bien esto. ¿De dónde deben salir los ministros de la iglesia? En la misma iglesia. Perdón, pastor, y deben de tener un buen testimonio. Y deben tener un buen testimonio, pero sobre todo un reconocimiento de la iglesia misma. Pero mire lo que pasa muchas veces. Vamos a restringir preguntas en este momento. Esto porque lo que estamos hablando es muy serio. Hermana, ojo a esto. Mire lo que ha pasado porque yo mismo lo he vivido con otras congregaciones. Viene un hermano nuevo, llega un hermano nuevo de una iglesia. Y no sabemos ni qué vida ha tenido ni nada de eso. Y quiere ser pastor y al mes, 2 meses, no está predicando, ya es pastor o líder de la iglesia. Y lo ponen de pastor porque habla muy bonito, líder. Uy, hermano, mire, allá en Bogotá tenemos el caso de una iglesia que conocemos por ahí cercana donde estamos. Y llegó un muchacho a la iglesia, una pareja. Y el hombre, como cita la Biblia de memoria y tiene muchos recursos literarios, ¿cierto? Entonces, y como él siempre se congrega el domingo y apoya al pastor en todo, a los 2 meses de haber llegado a la iglesia, lo nombraron pastor de una iglesia. Pastor de una iglesia. Y lo mandaron con su esposa a hacer una obra.
Yo tuve la oportunidad de hablar con ese muchacho, con ese señor. Y le pregunté acerca de principios doctrinales. Le pregunté acerca del orden escritural de cómo debe ser elegido un obispo. Y el tipo no sabía, y cuando lo llevé a la Biblia, empezó a negar la palabra de Dios, a decir que habían textos que habían sido adulterados, cambiados, y que el Espíritu de Dios le revelaba, y que yo no podía juzgarlo a él si él era o no pastor, porque Dios se lo había mostrado a él. Le dije, pero ¿cómo Dios le va a mostrar a usted que usted haga algo que va en contra de la Escritura? Y no lo aceptan. Y el pastor de esa congregación, con todas las buenas intenciones, le está dando a mucha gente que ocupe puestos de una vez. No, es que necesito que haya gente que me ayude. Aquí también necesitamos gente que nos ayude, pero tampoco vamos a poder poner de buenas a primeras a cualquiera a que haga el ministerio. En la Biblia se ve que, por ejemplo, cuando vieron a algunos de los jóvenes, fueron preparados. Fueron preparados y fueron respaldados por toda la iglesia. Tristemente, los jóvenes tenían más conocimiento que muchos de los ancianos que estaban en esas congregaciones, y ahí se iban a formar. Exacto. Pero creo que preparaban desde... Pablo que yo creo que era un duro en la escritura de esta cuestión, y después de que el Señor le reveló esta cuestión y llegó ante la apóstol, y la apóstol dijo, no, Señor, 14 años más tomando. Y se formó durante mucho tiempo, 14 años. Sí, hay que tener un tiempo. Hay un tiempo de preparación. Ojo a esto, hay un tiempo de preparación. Por eso la Escritura dice que la iglesia debe juzgar al ministro del Señor. Y así como la iglesia tiene responsabilidades, recuerden algo, así como el pastor tiene responsabilidades, la iglesia también tiene las suyas propias. ¿Qué iba a decir, hermana? Que no solo es la preparación, o sea, es muy importante la preparación, el estudio, de escudriñar la palabra, y también o sea, adquirir como experiencia, adquirir exactamente, porque eso es un proceso. Uno puede que 2 años leyendo la palabra y leyendo y estudiando y aprendiendo los libros, pero si no ha adquirido la experiencia, si no ha conocido a los hermanos, si no conoce cómo se hace el proceso, pues mire lo que usted dice. Usted usa una palabra o una frase, si no conoce a los hermanos. Yo no puedo pretender juzgar a los hermanos de otras congregaciones porque yo no soy el pastor de esa congregación y yo no los conozco. En la medida y en la capacidad que Dios me dé sabiduría y entendimiento, juzgaré y ayudaré a los hermanos de esta congregación, que son con los que diariamente trato, y a los que sí conozco, y a los que por ese conocimiento debo también saber cómo hablarles basado en una palabra de ciencia y conocimiento. Hermano, por eso es que muchos, una vez íbamos en el carro suyo, hermano Robert, y a veces poníamos prédicas de otros pastores. Me acuerdo de un pastor argentino, no sé el nombre, mi hermano me tendrá que acordar de él, porque que escuchamos varios mensajes de él. Él habló del sábado, habló de los... No, creo que era español. Nicolás García, bueno. Escuchamos al hombre, y el hombre dio una enseñanza, una reflexión corta sobre el pastor de la iglesia. Ese día, y no me acuerdo para dónde íbamos a trabajar, íbamos en el carro y lo escuchamos. Y él citó San Juan capítulo 10, donde habla del pastor, y le empezó a hablar a los hermanos que hacen parte de congregaciones grandes. Y les dijo, hermanos, con el debido respeto que ustedes se merecen, si el pastor de la iglesia donde tú estás no te conoce, ni siquiera sabes que tú existes, no es tu pastor. ¿Por qué? Y hizo la alusión. Porque el pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas conocen a su pastor, oyen su voz y lo siguen. Y hizo la interpretación de cómo la iglesia conoce a Cristo y lo sigue, pero también de la función de que el pastor de una congregación conozca sus ovejas. Y sus ovejas conozcan, no, pues obviamente las ovejas son del Señor, pero los fieles que son las ovejas del Señor conozcan al pastor de la iglesia. Y tengan un conocimiento, una integridad, una coinonía. Por eso, hermana Lady, lo que usted dijo es esencial. No es solamente el conocimiento en las Escrituras, es la práctica, es el amor, la paciencia, como lo vimos en la predicación de hace 8 días, finalizando aclarando verdades bíblicas. Pero sobre todo es el trato y el conocimiento que como familia en la fe nos tenemos. ¿Qué más diéramos nosotros? Pues
Pues conocer a todo el mundo, a todos nuestros hermanos en la fe en el mundo. Pero como humanamente eso es imposible, procuremos como miembros de una congregación, y hago la claridad, en este momento como congregación Adoración Viva que somos, conocernos entre nosotros como miembros de esta familia espiritual que estamos procurando junto con los demás hermanos en el mundo que aman al Señor, crecer en el conocimiento sano de las Escrituras. Por eso, Pastor Adrián, la misma Escritura dice que el que anhela obispado tiene ciertos requisitos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Si el pastor está acá, ustedes deben mirar si cumple o no cumple los requisitos. Gloria sea al Señor. Hay que conocer cada persona que está aquí. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, esta es tan solo la introducción del tema. Tan solo la introducción. Les voy a invitar que nos coloquemos sobre nuestros pies.